Tech Sounds presenta Ola de Salud. Bienvenidos a otro episodio de Ola de Salud. Hoy hablaremos acerca de la endometriosis, que aunque no se sabe con certeza por qué ocurre, sus síntomas pueden ser bastante incapacitantes para las mujeres. Yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar. No estigmatizarlas y realmente pues están pidiendo ayuda, nomás que no saben qué es lo que pasa con su cuerpo. Entonces la información es fundamental, es súper poderosa, y la información a la paciente y al círculo cercano. Hola amigos, yo soy la doctora Marcela Toscano, muy contenta de estar aquí con ustedes, aquí en su programa Ola de Salud, que como saben, tocamos temas importantes respecto a prevención, longevidad, bienestar, y hoy tenemos un tema muy interesante, muy relevante, que creo que es poco difundido, pero tan importante para el sector femenino que de verdad les conviene quedarse pegados en este capítulo. El invitado del día de hoy es el doctor Luis Fernando García. Él es ginecólogo de aquí de TechSalud desde 2008 y ha estado enfocado particularmente en cirugía laparoscópica o de mínima invasión y en particular en el tema que hoy nos va a compartir, que es respecto a la endometriosis, que creo que tiene como muchos mitos alrededor, tal vez algunos malos diagnósticos o no hemos hablado suficiente de él de manera que no nos hemos actualizado en el diagnóstico, en el tratamiento o simplemente en identificar si alguien de ahí que nos escucha está teniendo algunas molestias ginecológicas. De verdad, este es un tema para ustedes. ¿Cómo estás, Luis Fernando? Bienvenido. Hola Marcela, buen día. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que lo has descrito muy bien en la introducción en cuanto a, primero, el enfoque global de este programa, que es bienestar, longevidad y pues de repente cambios también en el estilo de vida que nos van a hacer llevar una vida mejor, la prevención. Y la endometriosis, pues sí, es una enfermedad que es poco conocida porque hace falta difusión y qué bueno que estos programas, estos espacios nos están abriendo las puertas para difundirlo de la mejor manera, porque pues sí, de repente hay algunas otras cosas que se les da mucha difusión y la endometriosis, pues al no tratarse de una enfermedad, digamos, catastrófica o que comprometa la vida de las personas, no se difunde tanto. Sin embargo, ahorita vamos a desmenuzar todo esto. Es una enfermedad que puede alterar y afectar de muy grave forma el bienestar de las pacientes y no solamente de ellas, sino de su círculo cercano, ¿verdad? Su pareja, su familia y todos los que están ahí alrededor. Y ahorita podemos ir platicando poco a poco de qué manera. Claro, que creo que todo este tema de como lo dices, que no son catastróficos pues la enfermedad por sí misma o los síntomas, que quiero ponerlo como entrecomillado. Creo que lo que hacemos es normalizar un montón de sintomatologías que no son normales, pero como que entre que las mujeres somos penosas y no hablamos mucho de eso y pues no tenemos mucha comparación. Es como, oye, pues yo tengo cólicos o tengo abundante sangrado o tengo ciertas sintomatologías que pues no tienes comparación y como no lo andas platicando, a lo mejor estás sufriendo gratis, que por eso se me hace valioso que podamos ponerlo en la mesa y pues en la comodidad de su hogar. Señorita, ponga atención. A ver, platícanos, doctor, para empezar, ¿qué es la endometriosis? Claro que sí, mira, la endometriosis se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que parte de la base que el tejido endometrial que está por dentro del útero de repente crece en otra parte fuera del útero. Es un tejido muy parecido al endometrio, crece en otras partes, en los órganos de la pelvis o quizá en órganos más distantes y causa un proceso inflamatorio progresivo que va haciéndose cada vez más severo. Y tiene dos grandes vertientes que afectan. Uno es la fertilidad y otro es la calidad de vida, porque va muy enfocado a dolor y luego un montón de síntomas
que pueden ser muy engañosos y que ahí es donde muchas veces las pacientes se pierden entre especialidades, entre doctores, entre exámenes, entre tratamientos, y pasa el tiempo y lo único que estamos logrando a veces es que la enfermedad avance y que la detectemos ya en etapas pues más avanzadas, con más afectación y que ya el margen de maniobra es muy poco. Entonces, en resumen, es una enfermedad crónica exclusiva de la mujer que se altera por presencia de tejido parecido al endometrio fuera del útero, fuera de la matriz. ¿Y por qué está fuera de la matriz? O sea, ¿cómo llegó ahí? ¿Lo adquieres? ¿Así naciste? ¿Cómo es? Sí, mira, hay un montón de teorías y ninguna es del todo cierta. La que primeramente se identificó, se describió fue hace casi 100 años, es la teoría de Samson, se le llama, por el doctor que le describió por ahí de los años 20 del siglo pasado, y describía un reflujo menstrual a través de las trompas de falopio, y el cual hacía que se implantaran glándulas endometriales en la pelvis, en los ovarios, en las trompas, o a veces en el intestino, vejiga, etc. Sin embargo, está comprobado que la gran mayoría de las pacientes durante la menstruación tienen reflujo menstrual y no todas desarrollan endometriosis. Entonces también se ha por ahí investigado factores inmunológicos, factores endocrinos, factores de estilo de vida que no están del todo comprobados, pero que a lo mejor englobando un poco todos, podemos entender un poco más la enfermedad y podemos tener herramientas para ayudar a estas pacientes. No hay una teoría confirmatoria de cómo se origina esta enfermedad. Simplemente son ideas que se han descrito a través de los años. Ok, y solo como para dar una clarificadita, para las personas que nos escuchan, el endometrio, como lo dijo el doctor, es una capita que es como la capa pues más superficial de la cavidad uterina, que es la que vemos cuando tenemos la menstruación o la regla, ese fluido con sangre y que vemos cada mes es básicamente el endometrio. Por eso lo que decías que hay como un reflujo, en vez de que salga hacia afuera de la vagina, de repente puede haber alguno que esté como subiendo hacia las trompas, y que una de las teorías es que pudiera como implantarse. ¿Entendí así? Exactamente, sí. Okay. Esa es una teoría, sin embargo hay otras ya mucho más, digamos, complejas y sofisticadas en su origen, que también juntándolas todas nos pueden hacer un poco entender esta enfermedad. Ok, entonces me imagino que te empiezas a dar cuenta o te empiezas a tener como algunos síntomas a partir de la menarquia, de la primera regla. Exactamente, sí. Mira, hay unos datos a lo mejor también para entender un poco la magnitud de lo que estamos hablando. A nivel así global, se cree, porque no hay una estadística precisa, porque hay muchos subdiagnósticos a pacientes que no han sido diagnosticadas, que de 1 a 2 de cada 10 mujeres, o sea, es un 15-20% por ahí, tienen endometriosis en algún momento de su vida, ¿verdad? Ahora, pasan a veces hasta 10 años en que alguien les diga que el diagnóstico de endometriosis o la sospecha de endometriosis. Durante estos 10 años las pacientes pasan por ahí de 6, 7, 8 especialistas, el gastroenterólogo, el urólogo, a veces ginecólogos también, a veces cirujanos, a veces psiquiatras, porque hay estadísticas muy graves y muy tristes que comprueban que las pacientes con diagnóstico de endometriosis, hasta el 75% en algún momento de sus vidas les dijeron que el dolor era imaginario y solamente lo tenían en su cabeza. Entonces, todo eso hace que agrave mucho la situación. Entonces, de ahí partimos de que es una enfermedad bastante grave y que ahorita que veamos todo lo que afecta, puede realmente tener, si la enfermedad por sí sola no es catastrófica, sí puede tener desenlaces muy graves en la vida de cada paciente. Entonces, es una enfermedad que pues, no discrimina, digamos que raza. Obviamente se presenta en edad reproductiva, una vez que se inicia la menstruación,
y antes de la menopausia, pero está presente a nivel mundial. Ok. Y a ver, y platícanos, doctor, ¿cómo es que una persona empieza a enterarse de que algo anda mal? O sea, ¿cuáles son los primeros síntomas que pueden orientarnos? Porque entiendo por lo que me dices que es tan frecuente, pues 25% es altísimo, que es como de las primeras preguntas que deberíamos hacernos en cuanto empecemos a tener molestias, nada más que no sé cuáles, o sea, ¿por dónde empezamos? Sí, sí, mira, lo más común y que pues todos los ginecólogos estamos obligados a interrogarlo en una primera consulta en la historia clínica, es interrogar cómo es el patrón de la menstruación, en frecuencia, en cantidad y en sintomatología. Entonces, aquí la sintomatología, lo que más comúnmente vemos en un inicio es un dolor menstrual que se salga del control fácil con algún analgésico que te vendan en la farmacia de manera común. Vamos a llamarlo ibuprofeno, paracetamol, butiliocina. O sea, lo más común que todo el mundo tenemos en las casas debería de controlar ese dolor y debería permitir a esta mujer continuar con su vida cotidiana durante el día, con su trabajo, con su escuela, con sus ejercicios, con el deporte, con sus planes sociales, etcétera. Entonces, una vez que este dolor sea lo suficientemente intenso, que requieren más dosis, que requieren ir a la farmacia que les inyecten, acudir a urgencias a que les pasen algo por la vena, que requieren medicamentos mucho más fuertes y que aún así no se controla, ese es el punto, digamos, la piedra angular para nosotros empezar a sospechar esto. Y aquí es donde entra, y es donde decía yo al inicio, que no solamente se trata de la paciente, esta enfermedad, sino del círculo alrededor. Estas niñas, estas adolescentes, a las primeras personas a quien acuden cuando tienen estas molestias es a su mamá o a sus hermanas mayores, o a lo mejor a alguna prima o a alguna amiga cercana o alguna tía, alguien del círculo, del primer círculo digamos, cercano a estas pacientes. Entonces aquí es donde muchas veces pasa digamos, la primera omisión o el primer error, que ese dolor se normaliza. Y muchas veces... Ay, no exageres, ok. Eso. Exactamente. La paciente, la mamá le dice, ay, hijita, pues ¿sabes qué? Así me fue a mí, así le fue a tu abuelita, así le va a tu tía, y acostúmbrate que es algo normal. Entonces, esto se hace reiterativo, que luego a los pacientes no les creen, que luego a los pacientes, la misma familia piensa que está inventando el dolor para llamar la atención. Y si nosotros, los que nos están escuchando ahorita, hacemos un ejercicio recordatorio de que si conocemos a alguien que en su ciclo menstrual se ausentaba de las vacaciones, de la fiesta, de la posada, de la reunión, del cumpleaños, porque, ay, es que otra vez está encerrada en su cuarto por cólicos, bueno, era muy probable que esa chica, que esa señorita, que esa mujer ya en edad reproductiva haya tenido endometriosis. Y luego, bueno, aparte del dolor, puede venir una serie de síntomas muy vagos, pero que interrogando en el consultorio debemos nosotros desmenuzar muy bien estos malestares para poderlos, digamos, relacionar a si se trata o no de sospecha de endometriosis. O sea, doctor, el básico es como que el que sí o sí va a estar es dolor cólico intenso durante la regla, y a ese que es un básico de sí o sí se agregan otros, o puedes tener endometriosis sin tener un dolor tipo cólico importante durante la regla. Sí, es lo más común, pero no es el básico, o sea, no es un sí o sí, pero es muy frecuente. Pero hay otros síntomas que pueden ser cíclicos. Fíjate, una forma en la que yo les digo aquí en el consultorio a los pacientes, si tu periodo menstrual, tus días de menstruación, 5 o 6 días, los que sean, son un tormento en tu vida, porque además de dolor, o el dolor a lo mejor puede ser leve, pero hay mucha distensión abdominal, mucha inflamación, náusea, vómito, migraña, dolor en la evacuación, episodios de estreñimiento, diarrea, a veces sangrado en la evacuación, a veces insomnio, o sea, que esos días sean realmente unos días de terror, lo más probable es que haya endometriosis
puede ser que sea en otra parte, puede ser que el implante más grande de endometriosis esté en el intestino y que la mayor parte de la sintomatología sea intestinal. Entonces, también el cuerpo pues va adaptándose y va haciendo esta tolerancia al dolor, y las pacientes dicen, bueno, es que es bien aguantadora, pero realmente no tienen por qué aguantar ese dolor, y ahí es donde debemos de intervenir, y es donde nosotros debemos enfocarnos, digamos que en 4 grandes etapas para poder nosotros controlar esta enfermedad, porque no es una enfermedad que tenga una cura al 100% como algunas otras, ¿verdad? Entonces lo podemos controlar y disminuir su intensidad con gran ayuda, ¿no? Ok, y otra cosa, como puede ser que alguien no tenía, no sé, por ejemplo, a lo mejor su primera regla fue a los 11 años y de repente a los 35 años empieza a tener, vamos a pensar en algo bien específico, como muchísima distensión, que lo que yo veo aquí en la consulta es que pues todo mundo trae algo de colitis y la panza y demás, y que antes no había tenido ni cólicos ni ningún otro dato como para sospechar, y de repente a los, no sé, 30 y tantos, 40 y tantos, pueda desarrollarlo. O sea, puede ser algo así. Sí, sí, realmente no hay una edad de aparición frecuente o digamos que descrita en la bibliografía médica. Puede aparecer en cualquier momento de la edad reproductiva, y luego aquí es donde a veces caen esos mitos de los que tú hablabas. El mito de una vez embarazada se cura la endometriosis, una vez llegada a la menopausia se cura la endometriosis, son realmente pues creencias o teorías que se tenían en el pasado, pero que últimamente hemos visto que no es del todo cierto. Y hay algo que la menopausia y el embarazo pudieran mejorar alguna sintomatología, pero no la curan, digamos que no la resuelven por completo. Entonces, aquí es donde nosotros debemos intervenir de manera oportuna, ¿verdad? Y aquí es donde te digo que tenemos 4 etapas bien importantes en esta enfermedad. Una es, que yo creo que es la más importante, el diagnóstico, la detección oportuna. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, que las familias, que las mamás, que los esposos, que las compañeras de trabajo, el círculo cercano, ¿sí?, sepan que existe esta enfermedad, y cuando conozcan a alguien que tiene esta sintomatología donde los días de la menstruación están ausentes completamente, pues recomienden que busquen un especialista. Y el diagnóstico y detección oportuna nos va a permitir tener más tiempo para maniobrar desde el punto de vista terapéutico. No es lo mismo hacer un diagnóstico a los 40 años sin haber logrado un embarazo que a los 20, cuando todavía ni siquiera están con planes de un embarazo. Entonces, el manejo y la oportunidad de manejo es muy diferente. Y la otra gran parte es la intervención oportuna, que no quiere decir intervención quirúrgica. Es una intervención que puede ir desde muchos aspectos, ¿sí? Realmente es un manejo multidisciplinario, y por ejemplo áreas como la teoría de nutrición es fundamental también para poder ayudar y poner una gran aportación al manejo y control de esta enfermedad. Entonces la intervención oportuna con tratamiento médico, con cambios en el estilo de vida que incluyen una alimentación más ordenada, evitando alimentos que promuevan la inflamación, mejorando el estreñimiento, quitando alimentos que la paciente distingue muy bien que la distienden, mejorando el sueño. A veces las pacientes ya se enfrascan en un círculo vicioso, que el saber que van a tener dolor el día de la boda de su mejor amiga, y son cosas que hemos visto aquí en el consultorio. Saben que en la boda de su mejor amiga le toca su periodo menstrual, y ella ya sabe que va a sufrir esos días, y pues imagínate, se pierde un evento de ese importante. Entonces eso le genera ansiedad. La ansiedad le va a generar insomnio, y el insomnio, pues malestar general, migraña, y luego viene la depresión, sin mentirte, he tenido pacientes que han tenido intento de suicidio porque ya no soportan el dolor. Entonces,
es algo sumamente importante ponerle atención. Y luego, bueno, ya viene el manejo médico y el manejo quirúrgico, que también se debe de complementar con un equipo multidisciplinar, con muchos especialistas alrededor. O sea, dices que no se va, o sea, no se va a curar. ¿Y cuál sería como un tratamiento, pues, que pudiera disminuir un poco la intensidad de la enfermedad por sí mismo, no nada más los síntomas? Sí, claro. Mira, el tratamiento debemos de enfocarlo desde muchos aspectos, no solamente el tratamiento médico en sí. Lo que quiero decir es que sí hay tratamiento con medicamentos, algunos medicamentos hormonales, que pueden ser anticonceptivos o algo parecido a esto, a veces dispositivo intrauterino, dependiendo de la sintomatología y las necesidades de cada paciente vamos a enfocar el tratamiento médico. Sin embargo, de nada sirve que yo dé una receta con medicamentos y le diga, tomas esto y nos vemos en 6 meses. Tenemos que, uno, explicarle muy bien a la paciente que entienda qué es lo que está pasando y cómo esto puede afectar otros sistemas. Y luego vienen los cambios en el estilo de vida, son sumamente importantes para que se disminuya también la sintomatología. ¿Qué debemos hacer ahí? Bueno, una información muy adecuada con algún nutriólogo, tratando de evitar alimentos que promuevan la inflamación, de evitar el estreñimiento. Tenemos que incorporar a la vida también el ejercicio. Si las pacientes no hacen ejercicio, es muy importante que empiecen a hacer algún tipo de ejercicio. No tiene que ser alto rendimiento, no tiene que ser algo muy enfocado, simplemente una caminata de 40 minutos 3 veces a la semana, una caminata un poco intensa, es suficiente. Si de ahí para arriba, pues mejor, ¿verdad? Ejercicios como yoga y pilates, donde los músculos de la pelvis, del abdomen inferior, se estiren, se relajen, tengan este tipo de movimientos, pueden ayudar también mucho. Incorporamos también, y está comprobado que la meditación incluso puede 5 minutos de introspección, de calma, sin ruido, sin aparatos, simplemente conectando uno con uno mismo, ayudan mucho a mejorar algunas cosas. Mejorar el sueño, la calidad del sueño también es bien importante. A veces damos algún tratamiento de algún medicamento muy simple y muy sencillo para mejorar el sueño. A veces podemos mandar a clínica del sueño cuando hay otros factores como apnea del sueño o ronquido o un insomnio muy severo. Podemos apoyarnos con otros especialistas que también forman parte del equipo. Y luego damos el tratamiento médico, que ya dependiendo de la sintomatología específica que tenga la paciente, hay medicamentos precisos para la endometriosis. Y algunas de las pacientes, a pesar de todo lo que hagamos, van a seguir con alguna sintomatología, o que en los estudios de gabinete, ultrasonido, resonancia, veamos que hay una afectación más severa, que el dolor no mejora de manera significativa con las primeras medidas. Algunas de estas pacientes van a requerir cirugía. Y aquí también es un punto súper importante, porque la tendencia actual es hacer una cirugía, le llamamos así los que nos enfocamos mucho a la endometriosis, de un solo tiro, one shot surgery. O sea, lo que se trata de hacer es que en una sola cirugía se reseque o se extirpe o se acabe con toda la endometriosis que se encuentre en ese momento. Hemos visto pacientes que hemos operado por tercera, cuarta, quinta, hasta séptima cirugía me ha tocado ya de endometriosis, y lo único que hace una cirugía incompleta es hacer la siguiente cirugía mucho más difícil y mucho más riesgosa. Entonces, porque hay adherencias y cosas así, exactamente, ¿no? Adherencias, fibrosis, la anatomía está completamente distorsionada, tenemos que cuidar muy bien los órganos que están cercanos al útero y en la pelvis, la vejiga, el recto, etcétera. Entonces, aquí es muy importante que el especialista, el ginecólogo especialista de endometriosis, pues cuente con un equipo multidisciplinario de cirujanos de colon y recto, urólogos, son los más frecuentes que nos acompañan en nuestros procedimientos más complejos. Pero la idea es no llegar a estos casos de 6, 7 cirugías, sino que en la primera cirugía, pues se cuente con el grupo de especialistas
que estén familiarizados y que tengan la experiencia en tratar pacientes con endometriosis compleja y que puedan resolverla de una sola vez y alargar estos periodos de calidad de vida, porque pues existe la recurrencia y es aquí donde debemos también decirles a los pacientes, así como las diabéticas, las hipertensas, hipotiroideas, son pacientes que no las podemos perder ni dar de alta nunca, sino tener un seguimiento pues por lo menos una vez al año. O sea, ¿como qué porcentaje de recaídas tenemos después de una cirugía bien hecha? O sea, ¿al cuánto tiempo es posible que vuelva a tener síntomas? Luego, más para que no hagan expectativas como muy grandotas, ¿no? Exacto, sí, fíjate, eso es bien importante, hablar de las expectativas en el consultorio, de las expectativas en cuanto a calidad de vida, de dolor y de reproductivas también. Entonces, todo eso, pues ya dependiendo de cada caso, es lo que debemos platicar muy claramente con las pacientes. No podemos nosotros prometer o asumir o asegurar que van a quedar con una vida sin dolor, con cero dolor, porque pues la cirugía que sea va a producir fibrosis, va a producir adherencias y estas pueden dar problemas, aunque se trate de otra patología. Entonces es muy importante esto. La recurrencia, pues de un 20 a un 40% quizá van a requerir una segunda cirugía. Cuando se hizo una cirugía completa, van a requerir una segunda cirugía en un lapso de 10 años. Bueno, Entonces, pues 10 aún años así, están buenos. sí, aún así, pues algunas de ellas ya nos ha tocado operarlas por segunda vez porque se vuelve a formar un quiste de endometriosis grande en el ovario o vuelven a tener problemas de dolor intestinal y entonces ya en la segunda cirugía, pues a veces hay necesidad de hacer resección intestinal o algo mucho más complejo. Que Pero fíjate, cuando doctor, no se es, me hace sí, bien bonito como lo planteas, porque pues yo creo que una gran parte de lo que cura es tener la información correcta y tener un buen manejo de expectativas, o sea, obviamente estar en las manos de expertos, y creo que cuando o sea, lo que rescato de esto es, existe la herramienta de la cirugía, pero no es para todos los casos, no es magia. Agotemos primero todos los elementos de cambios de estilo de vida, que son bastantes, que pueden alejarte de la necesidad de tener una cirugía o por lo menos retrasarla, y que aunque te hagas una cirugía, estos cambios de estilo de vida, mejorar el sueño, tener un buen manejo del estrés, mejorar los hábitos de alimentación y de ejercicio, pues van a complementar en gran medida, pues el éxito en cuanto a la reducción de sintomatología y la disminución también de recaídas o de posibles cirugías, ¿no? exactamente, sí, el entendimiento y la información es fundamental y también el entendimiento y la información en el círculo cercano de las familias, que no estigmaticen a estas pacientes, sobre todo a veces cuando están en una edad más vulnerable, que es la adolescencia o la juventud temprana, que no las estigmaticen de que, ay, ahí viene, está exagerando, quiere llamar la atención, nomás quiere tener al novio ahí pegado y llamando la atención. Entonces, no estigmatizarlas y realmente pues están pidiendo ayuda, nomás que no saben qué es lo que pasa con su cuerpo. Entonces la información es fundamental, es súper poderosa, y la información a la paciente y al círculo cercano. Incluso vamos a empezar con una etapa ahí de foros para pacientes ya presenciales en algún lugar aquí en la ciudad, donde queremos invitar a pacientes testimoniales y que estas pacientes traigan a sus familias, traigan a sus amigas, traigan a sus parejas para que vean de qué se trata esta enfermedad. Ahí luego estaremos dando los avisos, pero donde vean que esto no es cosa solamente de la paciente, sino los que estamos alrededor, debemos, incluso los mismos médicos, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces de colegas que ven la paciente anotada en la agenda y ay, ahí viene otra vez esta niña con sus dolores que no entiende. Y cuando no entendemos como médicos qué es lo que está pasando, pues también le etiquetamos y también estigmatizamos a estas pacientes que están en un sufrimiento muy severo, ¿verdad? Entonces también a veces la ayuda psicológica, la ayuda psiquiátrica, a veces requieren algunos neuromoduladores, antidepresivos, ansiolíticos también, que nos ayudan mucho a resolver esto. Y no es solamente es una enfermedad
pues que digamos que el capitán del barco sí tendría que ser el ginecólogo, pero debe tener a su alrededor a muchos especialistas y el ginecólogo debe saber a quién acudir según la sintomatología de esta paciente. Fíjate entonces que, es bien importante el trabajo en equipo. Amigos que nos escuchan, se me hace bien relevante en este tipo de padecimientos, de verdad la elección de su médico, ¿no? Como dijiste, es como el capitán del barco que va a ir como refiriendo los apoyos a otros especialistas, pero de verdad es importante que te encuentres con un ginecólogo que te pueda acompañar de una forma bien empática, porque una gran parte del sufrimiento, por lo que estoy entendiendo, doctor, es la parte de sentirse incomprendido, de sentirse raro, que obviamente va a elevar el nivel de estrés, y cuando estamos estresados, la tolerancia al dolor disminuye. Entonces, si de por sí estás teniendo dolor físico real, porque tienes endometriosis, y además tienes que estar lidiando con que te invaliden el dolor, ay, no es cierto, no lo sientes, pues nadie va a saber más de ti que tú. Entonces, si tienes un profesional de la salud que te acompaña, que te valida, que te escucha, que no te batea en principio, sino que de verdad te puede acompañar, creo que es el 50% de tu curación, o el 50% del analgésico para el dolor, sentirte bien acompañado. Entonces, elijan bien a su ginecólogo. En este caso, en tu caso, doctor, pues me parece maravilloso que estés como muy enfocado en este tema, porque creo, llevándonoslo un poquito más allá, sin querer sonar feminista, porque no lo soy, porque no me gustan las etiquetas, pero sí creo que las mujeres necesitamos retomar un poquito el volumen de nuestra voz y hacernos caso. O sea, hazte caso, nadie sabe más de ti que tú. Si tú lo estás sintiendo, es válido. Nada más se encuentra en dónde puedas compartir esa sintomatología y desmenuzarla. Y si necesitas un apoyo, además de ginecológico, psicológico o gastroenterólogo, lo que quieras, son acompañamientos, pero en principio, hazte caso. Si algo te duele, ve y busca ayuda, ¿verdad? Exactamente. Sí, de mejor manera no lo has descrito. Y mira, te voy a compartir una frasecita que vi en una página ahí que sigo en Instagram de endometriosis, que decía, la dijo una paciente, ¿verdad? Decía, me siento aliviada, me siento liberada, no estoy loca, tengo endometriosis. ¿Sí? Entonces, el darles un diagnóstico y darles la credibilidad a la paciente de que realmente hay una patología que le está afectando, como tú dices, es el 50% de avance. Y de ahí para adelante, pues hay que estar, tanto la paciente debe hacer un compromiso, porque sin cambios en el estilo de vida, los medicamentos y la cirugía van a servir un ratito nada más. Entonces, es un trabajo en equipo, parte del equipo es la paciente y su círculo más cercano también. Buenísimo, doctor, muchísimas gracias. De verdad, qué gusto escuchar este tema, qué gusto escucharte, en particular a ti, como tan humano. Gracias, amigos, por acompañarnos hoy en Ola de Salud. Esperemos tenerte muy pronto, doctor. Hay muchos temas ginecológicos que necesitamos escuchar, y creo que en particular de este tema, pues todavía nos queda espacio para más. A lo mejor más adelante estaría padre, ahorita se nos acabó el tiempo, pero estaría padre saber también el acompañamiento. Como decías, no es una enfermedad individual, es una enfermedad que luego impacta también al grupo social. Este tema de cómo acompañar a una persona con endometriosis, creo que también sería un tema padre de platicar después. Claro. Muchas gracias, Marcela, por la invitación, y yo encantado de poder colaborar en el futuro, pues para difundir este y otros temas quizás también. Maravilloso. Amigos, pues que tengan un excelente día. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Gracias, doctor. Y bueno, pues nos escuchamos pronto aquí en Ola de Salud. Gracias, hasta luego. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena. El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, y al equipo de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.